Usted no se imagina cómo he crecido yo estudiando durante la semana. Me gozo en mi casa con los comentarios, con la exégesis, o sea, con todo el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 11 y como introducción, antes de meternos de lleno al capítulo 11 que vamos a ver hoy, por lo menos los 10 primeros versos, quisiera mencionar algo que tiene que ver con el tema de hoy: las evidencias de que Dios existe. Por ahí nosotros tenemos una Biblia, que ahorita no tenemos, pero vamos a traer más, una Biblia Dei que es una enciclopedia esta Biblia, y ahí vienen evidencias muy grandes, argumentos muy poderosos que uno puede usar ahora que estamos tomando el curso de evangelismo, que uno puede usar para demostrar que Dios vive, porque te va a llegar la gente y te va a decir, no, Dios no existe, y estas cosas, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo. Las evidencias son maravillosas, el principio del diseño inteligente, pero una de las cosas más importantes de que Dios existe, una evidencia grandísima de que Dios existe, escúcheme, es la supervivencia del pueblo judío. Nunca los han podido destruir, nunca les han podido quitar su identidad. Esto es increíble, a través de toda la historia, en la guerra de los 6 días, o sea, nunca los han podido quitar y siguen regresando, como lo predijo la palabra de Dios. Desde el 14 de mayo de 1948 se volvió a formar la nación de Israel para nunca más que nadie los pueda sacar de ahí, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver el día de hoy el capítulo 11, porque comenzamos una porción de la Biblia donde viene la restauración de Israel. Ya vimos en el capítulos 9, 10 y 11 que se habla sobre el misterio, así se usa en la teología, el misterio del rechazo de Israel. ¿Por qué, si Dios escogió a su pueblo, por qué Israel lo rechazó? Y a través de estos 3 capítulos podemos nosotros comprender esta verdad tan profunda, ¿verdad? Entonces, en este y quiero recordarles algo para establecer 2 principios fundamentales. Dios no ha olvidado a su pueblo. Dios nos recuerda su amor incondicional por su pueblo Israel. Y el día de hoy vamos a ver una parte que tiene que ver con el remanente. La siguiente semana con la salvación de los gentiles y la siguiente semana la restauración final del pueblo de Israel, ¿verdad? Tenemos que considerar 2 cosas muy importantes. El rechazo de Israel no es total, es parcial. El rechazo de Israel no es total, es parcial. Hay muchos judíos hebreos que se han convertido al cristianismo, se llaman judíos mesiánicos, judíos que han aceptado a Yoshua ya Mashiach como el Mesías, a Jesús el Mesías, ¿verdad? Y segunda cosa, el rechazo de Israel no es permanente, es temporal. Lo vamos a ver cuando lleguemos a esa porción, hasta que el tiempo de los gentiles, hasta que la plenitud de los gentiles hayamos entrado. Así es que esto es muy importante, que nosotros entendamos que el rechazo de Israel no es total, es parcial, y que el rechazo de Israel no es permanente, es temporal. Vamos a leer Romanos 11, a comenzar con esta porción. El verso 1 dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Esta respuesta de Pablo por tercera vez quiere decir de ninguna manera, imposible, no puede suceder, en ninguna manera. Y miren lo que dice Pablo, y lo vamos a explicar, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esto es increíble porque nosotros vemos a través de la historia, en varios pasajes,
cómo Dios no desampara a su pueblo. Ahorita vamos a ver el ejemplo de Pablo, que él dice: yo mismo soy israelita y fui salvado y andaba persiguiendo a la iglesia. Soy la prueba viviente de que Dios no ha desechado a su pueblo. Pero déjeme darle algunas citas de pasajes donde Dios promete que nunca va a desamparar a su pueblo Israel. Primera de Samuel. Qué bendición poder ir a través de la Biblia. Primera de Samuel 12. Miren las citas y las promesas de Dios en cuanto a su pueblo Israel. Primera de Samuel 12, 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Pueblo suyo. Salmo 94, 14. Salmo 94, 14. Le voy a dar 3 citas. Salmo 94, 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Y por último, preciosísimo, Jeremías 31, 37. Mire lo que dice aquí. Jeremías 31, 37. Ponga mucha atención porque esto es precioso y tiene que ver con esta promesa de Dios de nunca desamparar a su pueblo Israel, que los tiene en la banca. 9, 10 y 11 están detenidos, gracias a ello entramos los gentiles y los va a volver a restaurar, algunos de ellos a través y durante el tiempo de la gran tribulación, pero los va a volver a restaurar. Y recordemos que ya está trabajando con ellos, hay muchos judíos mesiánicos convertidos a Jesús el Mesías. Jeremías 31, 37 dice así: así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. O sea, dice el Señor, cuando sea posible medir los cielos, cuando se ha sacado el sol de su sitio en el espacio y cuando la luna deje de brillar, entonces voy a desechar a su pueblo. ¿Cuándo va a suceder eso? Nunca. No se puede medir, ¿verdad? Entonces, en este primer verso, regresamos a Romanos 1, y en este primer verso, la respuesta de Pablo es: en ninguna manera Dios no ha desechado a Israel, y él se pone como ejemplo, porque también yo soy israelita. Mírenme a mí mismo, que soy judío y Cristo me salvó, y se me reveló directamente. Esto es increíble, porque ya sabrá usted en la teología y en la apologética que quiénes fueron los 12 apóstoles. Judas, usted sabe lo que sucedió, y en Hechos 1 ellos realizan un método que se usaba en ese tiempo para elegir al apóstol que iba a suplir a Judas, y resulta que fue Matías. Pero hay sustento para decir que los 12 apóstoles, el 12º apóstol es Pablo, porque se menciona en toda la Biblia, escribió la mitad del Nuevo Testamento y Matías ya no se vuelve a mencionar. En fin, eso es para debates teológicos, pero lo que es increíble es que Cristo se le revela directamente a Pablo. Siendo perseguidor de la iglesia, siendo asesino, se le aparece él, y desde ese día hay una transformación increíble, como la debe haber en la vida de usted y la mía, cuando el Señor se nos revela. Esto de apóstol, ahora que, como dice mi querido Armando, el doctor Armando Alducin Fletcher, en estos tiempos de apostolitis, que por todos lados se autonombran apóstoles, mire los requisitos para ser apóstol: ser testigo ocular desde el bautismo de Cristo hasta su ascensión, o sea, todo su ministerio de 3 años y medio, haber vivido con él. Ojo, hay una excepción extraordinaria, el caso de Pablo, pero a Pablo se le aparece directamente, y luego, yo no sé si usted lo sabe, le revela, dice Pablo en 1 Corintios 11 en varios pasajes, me lo reveló directamente Cristo. Y hay una porción, de acuerdo a Gálatas, en que Pablo se va a Arabia 3 años, y ahí
Imagínense la enseñanza, la profundidad, como era Pablo, estudiando todo ya desde la perspectiva de haber recibido a Cristo y habérsele revelado Cristo, y ahí en esos 3 años llega a una preparación tal que los mismos apóstoles que le tenían miedo a Pablo y decían, ahí viene el que mata a cristianos, tiene que habérsele aparecido el Señor. Esto es increíble, esto no es posible que haya sucedido esto, ¿verdad? Entonces Pablo fue un caso extraordinario en la soberanía de Dios, recibió su apostolado directamente de Cristo, estudió profundamente el Antiguo Testamento, ya desde la perspectiva de tener a Cristo. Y aquí dice Pablo, para poder entender que Dios no ha desechado a su pueblo Israel, dice, véanme a mí, soy israelita y no me ha desechado, hasta apóstol salí, ¿verdad? Y no solo eso, vamos al verso 2, mire, esto es precioso, perdón, ahí mismo en el verso 1, dice, yo también soy israelita. Escuche, aquí está hablando de su descendencia étnica, de la descendencia de Abraham, ¿y qué dice? De la tribu de Benjamín. Ahí le va porque esto es muy bonito. Tenemos unos amigos judíos mesiánicos y siempre me han dicho, y no crea que me siento orgulloso ni que quiero presumir acerca de eso, pero me han dicho ellos que los que terminamos en apellido EZ, yo soy Francisco Méndez. Si me oyera mi jefecita diría, di todo tu nombre completo, Francisco Javier Méndez Vera, mi jefa ya para que sepa. Méndez termina en EZ y ellos dicen, y hay una corriente muy fuerte allí en Israel, de que todos los apellidos que terminan en EZ provienen de la tribu de Benjamín, que fue a través de España, y de España, pues usted sabe, se vinieron a América y todo ese rollo, ¿no? Entonces, aquí dice Pablo, soy de la tribu de Benjamín, pero mire, esto es nomás un comentario, vea lo que es precioso. Benjamín fue el único de los hijos de Jacob, ponga atención, que nació en la tierra prometida. El único de los hijos de Jacob que nació en la tierra prometida. La tribu de Benjamín fue la primera en cruzar el Mar Rojo seco cuando se abrieron las aguas, eran los que iban al frente. De la tribu de Benjamín, y ya con esto termino, surgió el profeta Jeremías. Entonces, no es casualidad que el Espíritu Santo aquí ponga a Pablo a decir, soy de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Entonces, concluyendo en este punto, dice Pablo, si Dios desechó a los judíos, ¿por qué entonces yo estoy aquí? Y más aún siendo perseguidor de cristianos. Ahora, vamos a ver el segundo argumento que usa Pablo. A partir del verso 2 al 6 vamos a leer un ejemplo precioso sobre el profeta de fuego, el profeta Elías Tisbita, que ustedes ya saben que ya predicamos una serie sobre este profeta maravilloso, que Dios le dio esta capacidad de los milagros y de hacer llover lluvia y también fuego y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a leer del verso 2 al 6 en Romanos 11, dice así, ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, está hablando Pablo en el año 65, 60 después de Cristo, aún en este tiempo ha quedado ahorita vamos a explicar la palabra preciosa, remanente escogido por gracia. Hasta ahí. Déjenme hablarles sobre este asunto de Elías. Escuche esto, es posible que Pablo, perseguido por sus propios compatriotas, se identificara tanto con Elías y que por eso lo usa para poner estas citas del Antiguo Testamento. Le doy el contexto, lo puede usted encontrar en Primera de Reyes 19, por ahí así. Dice esto, Elías
significa o simboliza el original del remanente, porque cuando Elías estaba en los días del rey Acab y Jezabel, él creía que era el único que quedaba. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Dios levanta a este profeta Elías durante el periodo de más oscuridad de la nación de Israel, cuando había más idolatría y corrupción. Jezabel y Acab habían desarrollado una adoración a este dios Baal, y entonces el pueblo está siendo seducido por los profetas de Baal, y en el Monte Carmelo hay un reto, una guerra entre los profetas de Baal y los profetas, y Elías, ¿verdad? A muerte la cosa, para probar quién tenía al Dios poderoso y verdadero, ¿verdad? Ya conocen la historia. Dios le contesta a Elías, hasta se burla de ellos, los degolla a todos, y después de eso, y ponga atención aquí porque todos, Job, Juan el Bautista, todos los grandes hombres de Dios han tenido momentos, aunque sea muy poquito, de debilidad humana. Después de haber hecho esto, el profeta Elías, ¿sabe qué hace? Se va a esconder. Porque oye que la reina Jezabel dice, sí, pues mañana no va a quedar nada de ti. Y se va él a esconder. Tuvo miedo y se va a esconder al monte Oreb. Y entonces se le aparece Jehová de los ejércitos y le dice, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo aquí? Y aquí es lo que cita Pablo. Señor, a tus profetas han dado muerte y solo quedo yo y me quieren matar. Ojo con la enseñanza, Elías creyó que estaba solo. No te desanimes en los problemas, no estás solo, no te desanimes en los problemas. Mire, no hay nada para Satanás. Si ponemos banquetes, un cristiano desanimado es un filete miñón para Satanás, así se lo come. No nos podemos desanimar en medio de los problemas. Es cuando a veces más se manifiesta Dios y te muestra las grandes cosas, ¿verdad? Entonces dice ahí el Señor que tenía 7,000, que había escondido su siervo de Elías primero poco a poco en cuevas, y que 7,000 no habían doblado su rodilla ante Baal. Dios tenía un remanente de 7,000, y repito, a Elías le pasó lo que nos pasa a muchos de nosotros en medio de los problemas, desánimo, y exageramos el problema y lo vemos así, gigante, y aguas con eso, ¿verdad? Entonces vuelve a decir, ¿ha desechado Dios al pueblo que antes conoció? En ninguna manera. Esto está representado, hermanos, yo no sé si ustedes han visto el menorá, hay diferentes lámparas en el pueblo judío, y aún en los tiempos más negros se mantenían las luces prendidas, aunque no, la llama estaba prendida, nunca dejó de estar prendida, nunca se apagaron. Ni siquiera cuando apareció, esto ya lo vimos cuando predicamos el libro de Daniel, ni siquiera cuando apareció este gobernante sirio, que es el símbolo del anticristo, Antíoco Epífanes, y que llegó en una época a profanar el templo, a degollar cerdos y a rociar la sangre de los cerdos, imagínense. Y Dios tenía un remanente llamado los Macabeos, Judas Macabeo, y gracias a Judas Macabeo y todos ellos, esto está en los libros de los Macabeos, que aunque no están en la Biblia, escúcheme, aunque no están en la Biblia, tienen valor histórico, y esto sucedió. Entonces los Macabeos preservaron, fue un remanente que Dios usó para que no fueran ellos destruidos. Dios tenía un remanente en días de Elías, durante la cautividad, en días de Judas Macabeo, y Dios tiene un remanente ahora. Actualmente Dios sigue derramando su gracia y misericordia, y por eso existe ese remanente judío. ¿Qué significa remanente? Un grupo de judíos que sobrevivieron a guerras, cautiverios, invasiones. Esta palabra aparece 60 veces en el Antiguo Testamento y solo 3 veces en el Nuevo Testamento, y siempre se refiere o se cita al Antiguo Testamento
referente a un grupo de judíos que sobrevivieron invasiones, guerras, juicios. Y la realidad actual es que aunque la mayoría de los judíos actualmente, usted va a Israel, es más, yo aquí les he dicho que no leen Gálatas, no leen el Nuevo Testamento. A un judío le tienes que predicar con Isaías 53, lo cual no leen, porque ahí está Cristo y no lo ven ni siquiera ahí. Pero ellos no leen el Nuevo Testamento, ellos creen que nada más el Antiguo Testamento, la Torah, el Nuevo Testamento no lo leen, entonces hay que predicarles obviamente con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero la mayoría de los judíos han rechazado al Mesías y un remanente, unos pocos, le han entregado su vida y le reconocen como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ahora, testificando a los judíos, esto es importante, ¿verdad? Testificando a los judíos, dice Pablo que se endurecen en su corazón. Esta palabra endurecer, encallecimiento, osificación, imagínense dentro del corazón, se endurecieron contra el Mesías. Venga a dos pasajes para ver esta verdad. En Lucas 6, por favor, Lucas 6. ¿Por qué se endureció Israel? Lucas 6. Del 6 al 11. Todos estos pasajes preciosos de cuando Jesús sanaba en sábado y el sistema religioso judío, los fariseos y los escribas, la andaban, dicen, acechándole para ver de qué lo podían acusar, en qué podían atraparlo, ¿verdad? Dice así: también aconteció en otro día de reposo, Lucas 6 del 6 al 11, que él entró en la sinagoga, día de reposo, sábado, Shabbat, y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Véngase al pasaje paralelo de ese pasaje en Marcos 3. Marcos 3, por favor, para ver esta verdad sobre el endurecimiento de su corazón. Marcos 3 y verso 5. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, endurecieron sus corazones Israel. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Regresamos a Romanos 11, por favor. Romanos 11, ya vimos el ejemplo de Pablo mismo, que es judío, y Dios no lo desechó. Ya vimos el ejemplo de Elías, que Dios siempre se ha guardado un remanente. Y ahora viene dos versos que nos hablan de la gracia soberana de Dios. A partir del verso 6. Dice así, desde el 5: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es increíble cómo Dios obra en todos estos tiempos en los corazones de las personas, y cuando alguien se endurece, ¿qué es endurecerse? No escuchar la voz de Dios cuando te está llamando, no hacerle caso. Vienen a los mensajes, una prédica, Dios le está hablando, ay no, me hablan al rato, después, cuando necesite del Señor, yo lo voy a buscar, a ver si todavía tienes oportunidad, ¿verdad? Entonces,
Usa palabras Pablo, vamos a continuar en Romanos 11, usa palabras Pablo increíbles. Esto lo vamos a ver la semana que entra, pero vea lo que dice verso 7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Vea qué palabras, qué términos. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esta palabra estupor, insensibilidad. Y también dice estar como drogado. Su religión los adormeció completamente, ¿verdad? En Isaías 29 dice, su corazón está lejos de mí, pues siguen mandamientos de hombres. Y por rechazar al Mesías, Dios les manda este estupor. Ya lo vimos en Romanos 1, que cuando alguien insiste en endurecerse, Dios llega el momento en que, esto es durísimo, en que los entrega a una mente reprobada. Fíjese hasta dónde llega la cosa. Y hay muchos pasajes, le leo otro pasaje en 2 de Tesalonicenses, que habla del advenimiento del inicuo. Mire lo que dice, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Híjole, qué tremendo, ¿eh? Cuando vemos todo esto hemos tratado de explicarlo, la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, qué le corresponde a Dios, qué le corresponde al hombre, y ya vimos que en todos los ejemplos de Faraón, de toda la gente, se endurecieron y por eso Dios los endurece más y los entrega a una mente reprobada, a un espíritu engañoso, ¿verdad? O sea, la persona que no ha creído la verdad al oírla muchas veces, y mucha gente, escúcheme, lo tengo que decir, mucha gente en las iglesias está así, le gusta. Ahorita hablaban allá abajo en el curso de evangelismo y misiones que mucha gente lee la Biblia y la han leído, pero nada más la entienden históricamente, geográficamente, narrativamente, pero no ven, como dice 1 Corintios 2, las cosas que Dios nos ha concedido con la iluminación del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, incluso en las iglesias hay personas que oyen, les gusta, pero no le entregan su vida a Jesús, solo buscan los beneficios. Regresamos a Romanos 11 para ver la última porción. No crean, ha sido un reto grande para mí ponerme a estudiar esto porque es muy profundo el libro de Romanos. Mire lo que dice aquí. En los versos 9, Pablo cita a David del 9 en adelante y dice así: se ha vuelto su convite. Escucha esa palabra de convite, yo creo que ya la ha oído, ¿verdad? Cuando dicen te invito a un convite, ¿nunca lo han invitado a un convite? Dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Vamos a tratar de explicar esto. ¿Qué quiere decir esto de su convite? Salmo 69, 22. Y le digo que los judíos compartían, mezclaban la comida en el culto cuando realizaban el culto y las festividades al Señor. Salmo 69 y verso 22. ¿Qué es lo que está citando Pablo? Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Eran dos elementos, la comida y la bebida, parte del culto y de las festividades judías. Déjeme mostrarle esta verdad en otros pasajes. Levítico 23:6, por favor. Levítico 23:6. Aquí estamos estudiando la Biblia el día de hoy en el libro de Romanos. Levítico 23:6, viendo esta verdad de por qué Pablo cita esta palabra de convite, y es que los judíos compartían la comida y la bebida durante el culto y las festividades judías. Levítico 23:6 dice así:
Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Deuteronomio 14:23. Viendo el sustento de este pasaje que cita Pablo en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 14:23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Unos capítulos más adelante, Deuteronomio 27:7, ya para terminar con este punto. Deuteronomio 27:7. Y sacrificarás ofrendas de paz, ¿y qué? Comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová. Entonces Pablo cita que esto ya no sucede. Durante el convite, ya ahora que han rechazado al Mesías, ya no tienen esta bendición, ¿verdad? Repito, los israelitas compartían la comida y la bebida durante las fiestas judías. Se ha vuelto su convite en trampa y red. Y aquí lo que tenemos, la enseñanza que yo veo es la siguiente: las expresiones externas nunca se van a comparar a las actitudes internas. Y podemos tener expresiones externas muy bonitas, pero lo que vale es el estado, y lo que ve el Señor, el estado de nuestro corazón, ¿verdad? Esto es importante. Siguiendo con este punto, usted se acuerda la última cena que tuvo el Señor Jesús. ¿A quién le dieron un bocado de pan? ¿Se acuerda que dice, me van a traicionar? ¿Quién va a ser? Al que le dé el bocado de pan. ¿Sí? Y Judas, imagínense, 3 años y medio con él, quien lo viera dijera, no, pues apóstol. Y mire, ahí está el máximo ejemplo de expresiones externas, pero por dentro él ya tenía planeado la traición que iba a hacer, ¿verdad? Y esto le pasó a los israelitas, y esto pasa en las iglesias actualmente, estas expresiones externas, hermano. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado de el corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mire, nos han dicho, y lo digo con mucho respeto, ahora que venga usted a la noche con el rey, usted lo va a ver, no queremos seguir un patrón siempre igual. Tenemos hermanos, y lo digo pues, con respeto, tenemos hermanos pentecostales, y ellos han hecho de llamado al altar una cosa ya mecánica. Tenemos un hermano que estuvo años en estas iglesias y me dijo, es que pasé como 400 veces al altar, dice, arrepentirme de lo mismo, y seguía yo igual, dice. Y era pasar al altar y si la cosa era con lágrimas, pues valía más. Qué santo el hermano, ¿no? Dice, y no, lo que Dios quiere ver realmente es la actitud de tu corazón. Y nosotros nos gusta pasar al altar, hermano, pero no hacerlo algo mecánico, rutinario, para que la gente me vea. Ahí voy metiendo y me pongo a llorar. ¿Sabes qué? Dios ve tu corazón. Esa es la cuestión. Dios ve tu corazón. Y por último, regresamos a Romanos 11. Por último, hermano, Romanos 11. Hay una cita, porque Pablo usa todo el Antiguo Testamento. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Salmo 69, 23. Qué tremendo. Pero ahí le va, lo vamos a ver las 2 semanas que entran. Viene una restauración maravillosa, maravillosa. Obviamente, no de todos los judíos, aunque hay un pasaje donde dice, y todo Israel será salvo. Lo vamos a explicar, pero viene una restauración maravillosa. Salmo 69 y verso 23, por favor. He aprendido a manejar ahora mi Biblia con una sola mano, con este micrófono aquí. Mire,
Se han oscurecido sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Qué increíble la inspiración de la Biblia. Esto lo está escribiendo David. ¿Cuántos años antes? 1000 años antes de que apareciera Cristo, y ya lo tiene ahí Pablo en Romanos 11. Significa problemas, temor, días malos, todo este pasaje. Problemas, temor, días malos. Y los judíos han vivido muchos años como esclavos y todavía, repito, y lo vamos a ver después, les espera la gran tribulación. Que Dios va a levantar ahí 144,000, 12,000 de cada tribu para hacerlos evangelistas. A ese tiempo de la gran tribulación se le llama en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la teología, tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia para Jacob. Último pasaje, esto es impresionante, no lo había yo visto. Zacarías 12. Zacarías 12. Y verso 10, en muchas Biblias, ponga atención, en muchas Biblias está escrito, ¿en qué color? ¿En quién lo tiene en rojo en su Biblia? ¿Quién lo tiene en rojo? ¿Nadie? Entonces, ¿cómo me dijo que en rojo? ¿Sí? Y cuando aparece letras en rojo, ¿quién es? Fíjese, por todos lados está Jesús. Mire aquí. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Aquí está lo que van a ver los israelitas, ahí lo van a ver, y mirarán a mí, a quien traspasaron, está hablando Jesús, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Viene el día en que Dios va a derramar de su gracia, ya lo está haciendo sobre todo este pueblo de Israel. Si usted ve, nuestro logotipo es un menorá judío con un mundo. Y algunas gentes cuando han llegado nos han dicho, pues qué clase de iglesia son ustedes, que por cierto ahí viene la reunión de Descubriendo Vida Nueva para todos, a la gente que quiera saber pues quién es, qué denominación tienen, qué teología tienen, en qué creen, los demonios, las lenguas, las preguntas que quiera hacer, ahí las vamos a contestar. ¿Por qué tienen un menorá y un mundo? Nos dicen, pues ¿qué clase de grupos son? Únicamente somos una iglesia interdenominacional, no denominacional, que tiene una sensibilidad muy profunda por el pueblo de Israel, porque reconocemos que es un termómetro de Dios para indicarnos lo que está pasando en el mundo. Por eso el menorá y por eso el mundo. Y somos sensibles al hecho de, no solo de lo que está pasando en Israel, sino al hecho de orar por ellos, por el pueblo de Israel. Y lo vamos a ver la semana que entra, que gracias a su rechazo de ellos, vino la inclusión de nosotros. Y ponen ejemplos, Pablo, preciosos sobre un olivo, sobre las ramas y sobre todas estas cosas. Mire, copiado de un mensaje del doctor Jeremiah, un poema sobre Israel, olvidado no, todos los otros pueden desaparecer, pero tú, Israel, nunca desaparecerás. Olvidado no, amado de tu Dios eres, mi nombre para siempre estará en tu frente, tú eres de Él y Él es tuyo. ¿Ha desechado Dios a Israel? De ninguna manera. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque, y lo vamos a ver, Señor, en tu palabra, que no nos ensoberbezcamos o seamos arrogantes de lo que sucedió y que nos incluiste, Padre, en tu salvación, sino que seamos humildes y sencillos y sigamos orando por el pueblo de Israel, Señor. Te pedimos por ellos, por esta nación maravillosa que tú escogiste por ser el más insignificante de los pueblos de la tierra y en el cual tú dijiste, aquí va a estar mi nombre por siempre en Jerusalén, en el monte Sión. Ante todos los acontecimientos que están pasando, Señor, y que sabemos que en cualquier momento vienes por tu iglesia, Señor, y que muchos judíos, muchos israelitas se van a quedar, Padre.
Oramos por ellos y gracias porque se está cumpliendo tu palabra, Señor. Gracias porque estamos viendo cómo se cumple tu palabra al pie de la letra en este mundo que cada vez vemos, Señor, las noticias. No hay una noticia buena, todo es crimen, maldad, violaciones y falta de liderazgo, todas estas cosas, Señor. Gracias por habernos incluido en tu plan de salvación, Señor. Gracias por una salvación tan grande y permítenos vivir, Señor, a la luz de que vienes pronto, a la luz de las cosas que están sucediendo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.